Ahora vamos a ver descomposición factorial y vamos a ver cómo se hace esta por factor común polinomio. Nosotros tenemos los siguientes ejercicios donde vamos a sacar el factor común polinomio. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, yo estoy aquí en el ejercicio número 1 donde debemos descomponer este polinomio que nos lo dan así. Entonces lo que yo tengo que hacer para sacar el factor común polinomio sería lo siguiente. Yo, el primer término, por ejemplo, lo voy a dividir, tengo x y tengo entre paréntesis a más b. Como vemos, el factor común de este polinomio es a más b, a más b. Entonces voy a dividir el primer término entre a más b. Entonces este entre este daría 1 y me quedaría x. Luego en el otro hacemos la división, tengo m que multiplica a más b, que es el factor común del polinomio. Si lo dividimos entre a más b, esto sería este entre este, me da 1 igual a m. Entonces mi resultado sería, como ya sabemos, el factor común sería lo que está entre paréntesis, este de aquí y este de aquí sería a más b, y esto multiplicado por el resultado que me dio x más m, porque tiene signo positivo. Y este sería nuestro resultado de este ejercicio de ejemplo. Vamos a resolver el siguiente. Vemos que el factor común de este polinomio es a menos 1, a menos 1. Entonces esto lo podemos dejar como 2x sobre a menos 1, lo dividimos entre el factor común polinomio que es a menos 1. Entonces a menos 1 entre a menos 1 sería 1 por 2x, entonces esto es igual a 2x. Ahora el otro sería menos y que multiplica a menos 1 sobre a menos 1. Este entre este me da 1 y me quedaría menos y. Ahora para sacar la descomposición factorial me quedaría como a menos 1 que multiplica a 2x menos y. Y este sería nuestro resultado. Ahora vamos a resolver el ejercicio 3. Como pueden ver, este primero hay que compartirlo, que diga cambiar la forma que tiene. Entonces este sería m que multiplica a x más 2 más, vamos a hacer de cuentas que aquí tenemos un 1 que va a multiplicar a x más 2. ¿Qué nos da si multiplico 1 por x más 2? Pues me da esta parte. Entonces ya le cambiamos la forma, ya podemos identificar el factor común del polinomio que es x más 2 y podemos resolver. Esto sería igual, si se fijan aquí ya no es necesario hacer todo este rollo de acá arriba, simple y sencillamente identificamos el factor común y hacemos la unión de este, es decir, yo tengo el factor común del polinomio que sería x más 2. Entonces ya nada más voy a poner m más 1 y ya con esto completamos la factorización. Este sería nuestro resultado. Si se fijan, ya no hice tanto rollo. Esto que les acabo de enseñar es un paso sencillo para que ustedes lo puedan hacer. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Aquí lo tenemos de una forma que no nos queda claro. Vamos a agruparlo de manera diferente. Tengo a que multiplica a x más 1 y luego tengo un menos x y menos 1. No se parece nada en esto. Entonces, ¿qué pasa si yo le pongo un menos 1 que multiplica a x más 1? Sacando este yo ya le cambié el signo y ya me queda el factor común que es x más 1. Entonces a simple vista se ve que mi factorización me quedaría como x más 1 que multiplica a menos 1 y quedaría así.
y este sería nuestro resultado de la factorización. Vamos a hacer ahora el ejercicio número 2. Tenemos el factor común que es x más y más z, pero acá es un caso similar como el de arriba, es decir, tenemos un negativo que lo afecta, entonces vamos a transformarlo. Este queda igual, x más y más z. Entonces, ¿qué pasa si ponemos un menos 1 que multiplica a x más y más z? Si multiplica lo que está dentro del paréntesis, le cambia los signos y me los deja como los tengo aquí. Entonces ya hemos encontrado que el factor común es x más y más z, x más y más z. Resolviendo me quedaría como x más y más z que multiplica a 2x menos 1. ¿Sí? Y este sería el resultado de esta factorización. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Y tenemos, ¿cuál sería el factor común que tenemos aquí? Sería el y más 2, como pueden ver a simple vista, es el factor común de este polinomio. ¿Qué hacemos? Pues nos quedaría este y más 2 que multiplica a x menos a x menos a más b, quedándonos así resuelto este ejercicio. Vamos con el siguiente. ¿Cuál es nuestro factor común? Como podemos ver es x menos 1, x menos 1. Entonces vamos a resolver y nos quedaría x menos 1 multiplicado por x más 2, x más 2, y luego tenemos aquí un signo que está afectando a esta parte, menos, que afecta a x menos 3. Entonces hay que resolver primero esta reducción de términos semejantes, quedándonos como x, aquí ya me andaba equivocando, x menos 1 que multiplica a x más 2, este menos por más me da menos x, menos por menos me da más, ¿qué? Más 3. Vamos a reducir términos semejantes, me quedaría x menos 1, x menos x es 0, 2 más 3 son 5, entonces mi resultado sería este. Vamos a hacer el siguiente ejercicio y tenemos el factor común que es a menos 1, a menos 1, este habría que transformarlo. Vamos a resolver y me quedaría x que multiplica a menos 1, esto no cambia, más y que multiplica a menos 1, y luego aquí como podemos ver tenemos un menos 1 que multiplica a positivo menos 1. Ya lo hemos transformado, ya tenemos el factor común del polinomio. Ahora vamos a resolver y me quedaría como a menos 1 que multiplica ¿qué? A la x más y menos 1. Es decir, quedaría así x más y menos 1. Y este sería el resultado de nuestro ejercicio. Si tienen alguna duda, recuerden, pueden dejarla en la caja de comentarios para explicarles a lo que no hayan entendido de cómo se factoriza el factor común de un polinomio. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.